Que sepamos que resolver nuestros problemas no es meramente un acto material, porque nosotros tenemos la idea de querer resolver los asuntos de manera material. Tengo problemas en el trabajo, voy a cambiar de trabajo y soluciono. Tengo problemas en mi universidad, voy a cambiar de carrera y soluciono. Tengo problemas en la iglesia, voy a cambiar de iglesia y soluciono. Tengo problemas con mi pareja. Y esto pasa porque nosotros no estamos dándonos cuenta que el problema no es material, el problema es espiritual. Y cuando nosotros detectamos el problema, dejamos de luchar con que el problema está allá afuera y empezamos a luchar con nuestra carne, con nuestra concupiscencia, con nuestros deseos pecaminosos que nos impulsan a querer echar la culpa a los de afuera. Pero el problema, la batalla es espiritual. Se está librando una batalla y el Señor Jesucristo tuvo la victoria de la batalla en la cruz del Calvario. Hoy vamos a desarrollar todo, bueno, no todo, sino gran parte de lo que tiene que ver con los ángeles y demonios. Y esto es un tema que probablemente usted poco lo escuche en la iglesia o poco lo haya escuchado, porque es un tema que en algunos eventos de la historia causó tanto revuelo y llegaron a especular tanto acerca de los ángeles y los demonios que la teología básicamente le dio la espalda a todo lo que tenía que ver con ángeles y demonios por la idea de que se estaba escapando de Jesucristo. Estaban perdiendo el norte. Llegaron a decir de manera burlesca que los teólogos querían saber cuántos ángeles podían estar en la cabeza de una aguja. Entonces se convirtió en un tema de tanta controversia y tanta especulación que se detuvo el desarrollo teológico en cuanto a los ángeles. Así que usted puede conseguir muy poca bibliografía acerca de ángeles y demonios. Pero ¿sabe cuál es el problema de no estudiar este tema? El problema es que nosotros estamos entre ángeles y demonios. Nosotros vivimos una realidad espiritual en donde nos hemos encontrado alguna vez en nuestra vida con ángeles y también nos hemos encontrado con demonios. ¿Y cómo nosotros podemos ignorar este tema si nosotros vivimos en medio de este mundo espiritual, este mundo real, material que vivimos, pero además mundo también espiritual? Así que yo les quiero invitar a que me acompañen al libro de Hebreos y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 14, pero nos vamos a concentrar en los versículos del 5 en adelante. Obviamente, para que podamos experimentar gran parte, no toda, créanme que esto es un tema muy amplio, lo que tiene que ver con ángeles. Tendríamos que hacer una serie como de unos 3 meses solamente hablando de este tema. Por lo cual, permítame tratar de sacar lo más relevante y lo más importante que nosotros debemos conocer hoy, y vamos a verlo desde esta perspectiva del libro de Hebreos. Así que vamos a leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 1 completo. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino.
Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como a un manto los enrollarás, como a una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra, por este tema tan fascinante que tiene que ver con todo lo espiritual, con todo lo que nosotros no podemos ver, y en parte también de lo que podemos ver y no sabemos. Señor, ayúdanos a poder explorarlo, a poder aplicarlo a nuestra vida, y sobre todo, Señor, que salgamos de aquí reconfortados de que tú, Señor, envías auxilio, envías tus ángeles y tienes todo un ejército preparado para nuestra salvación y para la redención del mundo. Señor, ayúdame a mí como imperfecto, ilimitado, a poder predicar esta palabra fielmente, Señor. Y sobre todo, Señor, a saber que tú eres el primero que la escucha y la juzgas. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y porque tú escoges de lo peor, de lo vil del mundo, para predicar la hermosura de tu evangelio. Te amamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estos primeros versículos del libro de Hebreos nos llaman mucho la atención porque para muchos creen que es el apóstol Pablo el que escribió la epístola de los Hebreos, pero esto todavía no sabemos, y yo creo que un día cuando lleguemos al cielo es una de las preguntas que le vamos a hacer al Señor. ¿Y cómo es posible que nunca pudimos ponernos de acuerdo para quién escribió este libro? Pero lo que sí es verdad que tiene una profundidad en estas palabras, sobre todo desde el capítulo 5 en adelante, porque empieza a hablar de la diferencia entre el Señor Jesucristo y los ángeles del cielo. Empieza a contrastar el poder que tiene el ángel del Señor con los ángeles y los poderes también, más adelante lo vamos a ver, demoníacos. Ahora, como muchos saben, la semana pasada terminamos el libro de Juan. Y aunque estudiamos todo el libro de Juan, hubieron algunas manifestaciones de ángeles que las pasamos y probablemente usted no las recuerda el momento de hoy. Y esto es precisamente porque el apóstol Juan trataba de concentrar sus energías en la persona de Cristo. Y no quería que nadie que leyera el Evangelio de Juan se fuera a desviar adorando o pidiéndole a los ángeles, porque ciertamente cuando usted ve la obra de los ángeles, los que Dios les envía a hacer, usted se maravilla. Y cuando usted ve cómo reaccionaron las personas que vieron ángeles, usted se maravilla. Y no vaya a ser que a usted le pase como a muchos en la historia de la iglesia, que terminaron teniendo un ángel como su protector, o un nombre, usted seguramente lo ha escuchado, gente que dice Gabriel, y tiene un angelito del ángel Gabriel, que es el que los protege, o Miguel, el ángel Miguel. Entonces, y esto se ha llevado a un nivel de paganismo extremo, porque se desvía, el ser humano desvía fácilmente su atención de Cristo, que es lo que importa. Por eso es que Juan pasa de largo, y claro, tiene que ponerlo en la narrativa histórica, porque si no, hay escenas que no tendrían sentido. Pero Juan pasa rápidamente por ahí, y permítanme llevarles a dos. Primero, cuando empezó a escribir el libro, capítulo 1, versículo 51, cuando ve a Natanael, y Natanael no cree que puede salir algo bueno de Jerusalén, viene y le dice Jesús a Natanael: de cierto, les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es el contexto de este versículo? Natanael es visto por el Señor debajo de una higuera, y el Señor se lo dice.
Yo te vi cuando estaba sentado debajo de una hoguera. Entonces, ¿qué pasa? Natanael se sorprende y dice, de verdad que este es el Hijo de Dios, porque este puede saber lo que yo estaba haciendo. Y el Señor le da una respuesta y le dice, ¿crees por lo que te dije? De cierto te digo que vas a ver muchas cosas más impresionantes y vas a ver a los ángeles del cielo y el cielo abierto, porque usted vio todos los milagros y todos los acontecimientos que ocurrieron en la vida de Jesús. Y vas a ver los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué el Señor les menciona a los apóstoles los ángeles? Es precisamente porque los apóstoles tenían que saber que los ángeles tienen parte en la obra de la redención. Y esto no quiere decir, hermanos, y permítame aclarar, que los ángeles fueron los que hicieron la obra de redención. No, los ángeles son un medio por el cual Jesús los envía para que les sirvan en la obra de redención. Cuando Jesús es tentado, si recuerdan cuando Jesús es tentado, Él pasó por la tentación demoníaca y ya vamos a llegar allá. Ángeles le servían a Él para socorrerlo, porque Jesús tenía el poder y Él es el rey de todos los ángeles. Él es el ángel de Jehová y los ángeles estaban para servirle a Jesús. Después en el versículo 20 de Juan, tenemos una escena que la estudiamos hace poco. María estaba afuera llorando frente al sepulcro y cuando se asomó, vio que en el sepulcro de Jesús habían dos ángeles. Uno sentado en una parte del sepulcro y el otro sentado en la cabecera y otro sentado en los pies. Y en el versículo 13, el ángel le habla y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta escena, usted puede notar unas cosas importantes o características de los ángeles. Y es que los ángeles tienen una personalidad. Usted no está viendo ángeles aquí que simplemente llegan como nosotros a veces pensamos o tenemos la tendencia a pensar, que el ángel viene, dice unas palabras como en modo robot y le dice a María, tú de cierto te digo que tendrás un hijo. Y cada escena de esa nosotros la vemos como simplemente unos robots creados por Dios, pero que no tienen personalidad. Pero en este texto y en otros que vamos a estar viendo, vemos que los ángeles tienen una personalidad. No son todos iguales. Cuando usted se imagina ángeles, usted se imagina como centenares o miles de personajes vestidos de blanco con alas y todos exactamente igual. Y no es así. Y cuando usted entiende que los ángeles son personas, tal cual como usted y como yo, con algunas diferencias en tema material, pero en personalidad ellos tienen inteligencia, ellos tienen razonamiento, ellos tienen capacidades. Entonces usted lo empieza a ver de otra manera. Usted ya no empieza a ver como que simplemente son esclavos, perdónenme la comparación, pero se va a entender porque muchos de ustedes lo han visto. No son como minions que simplemente hacen las órdenes que les habla el malvado. No, estamos hablando de personas como usted, como yo, que de hecho tenemos por lo menos dos nombres de dos ángeles. Por supuesto que cuando lleguemos al cielo no le vamos a decir, ángel, ven acá. No, seguramente que tendrán nombre los demás ángeles. Pero tenemos dos nombres que nos ayudan a ubicarnos un poco más en la personalidad de los ángeles. Más adelante, cuando nosotros pensamos en estos diálogos que los ángeles tienen y pensamos que ellos tienen emociones, que tienen voluntad, tenemos que entender también que ellos no están sujetos a las leyes que nosotros estamos sujetos. Si usted sabe, nosotros poseemos un cuerpo, una materia, y esta materia hay cosas que no puede hacer, aunque a veces nosotros cuando estamos mayorcitos intentamos hacer cosas que no podemos, nos damos cuenta por la realidad de la vida que nuestro cuerpo tiene limitaciones y a medida que vamos envejeciendo tenemos más limitaciones. Pero lo cierto es que los ángeles poseen una naturaleza diferente a nosotros. Ahora, no se lo imagine como fantasmas, simplemente fantasmas que van de un lado al otro sin sentido. Ellos definitivamente, y dice el pastor John MacArthur, que estoy bastante de acuerdo con él, no son una especie de fantasmas, sino que
ellos de alguna manera ocupan un espacio específico. Porque de no ocupar un espacio específico, entonces estaremos hablando de personas que están en todos los lugares. Y ahí vienen las limitaciones de los ángeles que no son como Dios. Dios puede estar en todas partes, en todo lugar. Pero los ángeles tienen una limitación precisa. Y vamos a ver cómo ellos se mueven y cómo van de un lugar a otro. Así que acompáñenme. Si tienen su Biblia o su teléfono, acompáñenme a Daniel capítulo 9. Y vamos a ver una expresión. Hermano, yo le invito a que usted cuando llegue a su hogar, lea Daniel capítulo 9 desde el principio, desde el 8 hasta el final, porque usted va a ver más cosas acerca de los ángeles. Pero vamos a tratar de leer solamente desde el capítulo 9, versículo 20 en adelante. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amados hermanos, si usted lo leyó de manera diferente, yo estoy leyendo en este caso específico la Reina Valera 1960, porque utiliza una traducción que se asemeja más a lo que tratamos de transmitir con respecto al movimiento de los ángeles y a su ocupación. Y fíjense que en este momento estaba Daniel orándole al Señor, y usted puede pensar en qué sucede cuando usted ora al Señor, porque a veces pensamos que estamos hablando y tirando voces al aire, que simplemente la oración es un ejercicio muchas veces de obediencia. Pero fíjense lo que sucede cuando nosotros le oramos al Señor. Estaba Daniel orándole al Señor, rogándole, y él no había terminado de orar, dice la palabra. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel vino, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza. Eso quiere decir que se trasladó de un lugar a otro rápidamente. Presteza significa rapidez. Todo el sinónimo que usted puede imaginar con velocidad. Con presteza vino a mí y habló con él y le hizo entender la visión que él había tenido. Usted se imagina estar orando y haber tenido visiones como las tuvo Daniel, y vino el ángel Gabriel y le tradujo y le hizo entender todas las cosas que él no entendía. En este momento estamos hablando de una de las características, tanto física en cuanto a la rapidez, como la misión de cada ángel. Y aquí vamos a distinguir dos ángeles. Tenemos al ángel Gabriel y vamos a ver más adelante al ángel Miguel, que tienen una función diferente dentro del reino del Señor. Y sí, como usted está pensando, en el cielo también hay diferentes funciones. Como en la tierra, todos tenemos funciones diferentes. Nosotros tenemos gobiernos que están establecidos por presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados. En el cielo también tienen una característica y una función específica el reino de los cielos. Y tenemos al Señor, al ángel de Jehová, que es el principal ángel. Y tenemos también a los ángeles que tienen diferentes responsabilidades en la obra de la redención. ¿Qué estaba haciendo el ángel Gabriel en este momento? Estaba declarándole a Daniel y explicándole todo lo que había de acontecer y toda la visión que él había visto que no lo había entendido. Hermanos, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos en tiempo de oración, déjeme decirle que Dios no está inerte. Dios no está simplemente recopilando información y escuchando, porque nos imaginamos algo como eso, como que Dios simplemente escucha, pero no hace nada por eso. Fíjense lo que le pasa a Daniel. Él dice el versículo 23, al principio de tus ruegos, le dice el ángel, fue dada la orden
y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Es decir, a lo que él empezó a orar, en el momento que Daniel empieza a orar, inmediatamente el rey y el ángel de ángeles le da la orden a Gabriel y le dice, ve a Daniel. Estoy suponiendo, esto no lo dice la Biblia, pero el ángel dice que fue enviado. Ve a Daniel y explícale lo que él ha tenido en visión. Y esta es parte de la actuación de los ángeles. Así que más adelante nosotros vamos a ver no solamente cómo Dios actúa cuando nosotros estamos en oración, sino cómo Dios actúa en diferentes circunstancias que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar en cuanto a todas las manifestaciones que pueden tener los ángeles. Y aquí les quiero decir, amado hermano, que probablemente en su vida, en el largo de su vida, cualquiera que sea la edad que usted tenga, usted ha tenido algún contacto con un ángel y usted no se ha dado cuenta. Y solamente pensar eso es maravilloso. Y perdonen que voy a hacer otro ejemplo, porque nos ayudan a tener una idea de cómo funciona esto. Si nosotros algún día, no se imaginen que le estoy diciendo que ha tenido una experiencia con un ángel de tipo que se le para un ángel con vestiduras blancas, con alas. No es la idea. La idea es que quizás usted ha tenido algún contacto con un ángel que el Señor ha enviado en su socorro y usted no se ha dado cuenta. A lo mejor fue algún médico que lo atendió alguna vez, que era un ángel del Señor para atenderlo. A lo mejor una persona que simplemente tuvo un contacto con usted de alguna manera, que usted lo ayudó. Y más adelante vamos a ver cómo sustentamos esto bíblicamente, pero simplemente piense en esto para que usted sepa lo importante que es el estudio de los ángeles y conocer el trabajo que ellos hacen en la obra de redención para que nosotros podamos vivir con seguridad. Que cuando usted sale de aquí, hermano, usted no está solo. El Señor principalmente lo acompaña. Pero imagínese usted los millares de ángeles que están al servicio de nosotros para protegernos de todas las cosas que nos pueden acontecer. Usted sabe la paz que usted va a sentir cuando usted se va de aquí convencido de que usted no se va solo con su esposa, con su familia. Usted se va acompañado de ángeles que el Señor envía para socorrernos. Imagínese usted los ángeles que Dios envía, aquellos misioneros, hombres que van a lugares lejanos a predicar el evangelio donde tienen inseguridad de poder vivir y predicar el evangelio tranquilamente. Esta es la disposición que tienen los ángeles para servirnos a nosotros y nos ayudan a no creer en un Jesús que solamente está en su trono y no tiene ningún tipo de injerencia en los asuntos que pasan en el mundo, sino que Jesús está teniendo una injerencia directa y muchas veces utiliza a sus ángeles para que nosotros podamos vivir tranquila y reposadamente. Si usted se quiere hacer una idea de cómo es que los ángeles y que nosotros hemos podido tener contacto con los ángeles, usted piensa un poco en una película que retrata un poco esto que tiene que ver con extraterrestres. Y es que a veces en las películas retratan extraterrestres como de forma humana, pero que están escondidos en un cuerpo humano. Usted sí se recuerda la película Hombres de Negro o Men in Black. Usted sabe que una de las cosas de los hombres de negro era descubrir quiénes eran los que eran realmente extraterrestres y quiénes no. Bueno, similar a esto es la forma en que los ángeles ocupan un cuerpo de un ser humano para poder servirnos a nosotros. La palabra dice que ellos están para el servicio de los que han heredado la salvación. Eso quiere decir que nosotros podemos encontrarnos con ellos, si ya lo hemos hecho, y volvernos a encontrar con ellos porque ellos están al servicio de nosotros. Y esto suena increíble, porque nosotros no tenemos poderes, nosotros somos simplemente cuerpos humanos que podemos morir en un accidente, en cualquier momento podemos morir. Pero los ángeles son criaturas hechas inmortales, pero con capacidades que están por encima de las capacidades que nosotros tenemos hoy por hoy. Ellos tienen capacidades de moverse, capacidades de decidir inclusive muy por encima de nosotros. Ellos tienen lo que nosotros conocemos
como el posse no peccare, que significa la posibilidad de no pecar. Ellos pueden no pecar, pero también pueden pecar, como lo hizo Lucifer, el ángel caído. Entonces, ahí empieza el relato de los ángeles caídos que nosotros conocemos mejor ahora como demonios. Pero antes de entrar en el ámbito de lo demoníaco, de los demonios, vamos a seguir viendo cuál es el trabajo de los ángeles para nuestro servicio. Creo que esto es bien importante. El ángel Gabriel no solamente intervino con Daniel, intervino muchas veces, pero permítame decirle unas pequeñas intervenciones que tuvo el ángel Gabriel. Él también intervino antes de que empezara el ministerio de Cristo. Él se le acerca a Zacarías y le dice, vas a tener un hijo. Y vas a tener un hijo, le vas a llamar Juan. Y Zacarías, que pareciera, yo no sé por qué razón en la Biblia vemos las mismas historias muchas veces repetidas. Pero Zacarías responde como respondió Abraham. Zacarías le dijo, pero ¿cómo yo voy? Está viendo un ángel y el ángel se le ha revelado y le está diciendo físicamente, le está diciendo, vas a tener un hijo. Pero Zacarías dice, ¿cómo voy a saber yo que voy a tener un hijo si yo estoy viejo? Estaba hablando igual de la misma manera que estaba hablando Abraham, perdón. ¿Cómo voy a tener yo a uno que se va a llamar Juan si yo soy viejo y mi esposa es viejo? Y miren lo que pasó en esa historia. Primero, cuando Zacarías ve al ángel se asusta y el temor se apoderó de él. Y aquí viene la parte de personalidad que tienen los ángeles. Versículo 13 del capítulo 1 de Lucas. Dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás Juan y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán por su nacimiento. Este era el Juan el Bautista, el que iba a empezar a predicar el evangelio antes que viniese el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué pasó con Zacarías? A pesar que vio el ángel, a pesar que se turbó, tuvo duda y dudó de que eso iba a ser realidad y le dijo, ¿cómo voy a saber yo que esto va a pasar? ¿Cómo he de saberlo yo? Ustedes pueden revisar el capítulo completo en su casa, pero voy a saltar al versículo 19. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. O sea, aquí no se trata ni siquiera de un profeta. Aquí alguien le está diciendo, mira, yo vengo literalmente de estar con Dios. Yo vengo de estar en la presencia de Dios. ¿Cómo no me vas a creer? Pero tranquilo, yo voy a hacer que me creas. Y dice la palabra del Señor. Versículo 20, triste para Zacarías. Así que quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Yo no sabría si en el caso de Elizabeth, la esposa de Zacarías, reírme o llorar. Porque tener ahora un marido que tiene que aguantarse 9 años de embarazo meses. Aguantarse, imagínense si son 9 años, sería una catástrofe. Y a lo mejor la mujer estaría feliz. Pero 9 meses de silencio por no obedecer la palabra de Dios. ¿Usted se imagina lo doloroso de Elizabeth al mirar a Zacarías y decirle, no ves, te lo dije? ¿Ustedes se imaginan esos 9 meses de no poderle decir nada a su esposa? Porque nosotros también decimos cosas a veces en nuestra carnalidad que hiere. Y no se trata de cualquier persona. Zacarías era un hombre de Dios, pero dudó. Y estuvo 9 meses en silencio. ¿Por qué? Por el poder que tenía el ángel delegado por Dios para poder cumplir su obra. Y aquí tenemos otra característica del ángel. Los ángeles tienen poder. Ellos tienen poder, ellos tienen capacidades. Ellos se mueven rápido. Ellos pueden ver, ellos pueden intervenir. Pero sobre todo, ellos están a la disposición de Dios el Padre. Ellos no pueden hacer nada que Dios no les envíe a hacer. Ahora, a pesar de que sus capacidades son limitadas, tienen un grandísimo poder para hacer cualquier cosa. A veces nosotros pensamos que la batalla angelical y la batalla demoníaca es como muy
si se puede decir, muy equilibrada. Como que vemos el diablito bueno y el diablito malo peleando. Pero, hermanos amados, cualquier ángel creado con el poder de Dios y una criatura puede vencer a las huestes de maldad. Cualquier ángel. Esto no es una rivalidad similar a dos personas o como usted se lo quiere imaginar. Esto es un poder sobrenatural que está a un nivel que ningún ser humano puede entender, porque es el poder de Dios que sobrepasa cualquier poder de otro ángel, porque es también criatura. Ahora, conociendo lo que hizo Gabriel, ¿quién es Gabriel? ¿Y cómo podemos definirlo antes que pasemos al ángel Miguel? La palabra ángel proviene del griego ángelos, que significa mensajero. En esencia, los ángeles son criaturas, seres creados con una naturaleza que Dios les dio en el inicio. Nosotros no podemos saber cuándo Dios creó a los ángeles, pero lo que sabemos que creó a los ángeles antes de la creación, o probablemente hay algunos teólogos que se inclinan que fueron creados en el momento de la creación del universo, pero esto no tiene mucha importancia en relación a nosotros. A nosotros solamente nos importa saber que Cristo es el creador de todas las cosas y que Él creó los ángeles y la caída vino. Y aquí hay otro problema que tenemos, y es que muchas veces hay un debate de cuándo fue la caída de Satanás. Satanás pecó porque él tenía la posibilidad de pecar, y ellos sí fueron creados con esa libertad, con la misma libertad que tuvimos nosotros en el Edén, que podíamos decidir, y podíamos decir, Adán y Eva podían decir, no vamos a pecar, o sí vamos a pecar, pero ellos se decidieron por el pecar, ya lo sabemos. Y el que los llevó a ese pecado fue el mismo Lucifer, que algunos teólogos dicen, y como les digo, esto no tiene tanta relevancia para la obra de salvación, pero algunos teólogos creen que la caída se gestó en el capítulo 3 de Génesis, al mismo momento que Satanás posee a la serpiente y le habla a Eva para llevarla al pecado. Pero más allá de todas estas controversias, nosotros podemos saber que los ángeles tienen estas capacidades sobrehumanas y tienen también esta capacidad de decidir. Ahora, esta caída ya ocurrió y ahora nosotros tenemos a los ángeles caídos, que son los conocidos demonios, y tenemos a los ángeles santos, que por nombre solamente conocemos a Gabriel y a Miguel, pero sabemos que existen millares y millares de ángeles. Ahora, el ministerio de Gabriel era diferente al ministerio de Miguel. El trabajo de Gabriel era básicamente supervisar el poder y el juicio de Dios sobre la tierra. Por eso cuando él vino y habló con Daniel, le explicó todas las cosas. Es como el mensajero, si se puede decir de otra manera, el que explica, el que ayuda, el que de alguna manera está resolviendo los embrollos que se hace la humanidad. Y para esto Dios lo envía. Pero a diferencia de Miguel, que es conocido ya como arcángel, y esto viene de los primeros de los primeros ángeles, es un ángel diferente, un ángel guerrero, que viene a resolver más bien problemas de guerra. Y nosotros lo vamos a ver más adelante, cómo él pelea muchas veces las batallas que nosotros no podemos pelear. Y él está en ese mundo espiritual todavía, peleando las batallas que nosotros no peleamos. Ahora, esta lucha espiritual nosotros la podemos ver más claramente en el libro de Daniel capítulo 10. Así que acompáñenme a Daniel capítulo 10. Créanme que esto es una batalla que continúa desde el principio y no se va a acabar hasta que Cristo venga. Daniel capítulo 10, versículo 5, dice: alcé los ojos y miré, y había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo
de una multitud. Estamos viendo cómo describe Daniel a este ángel que tiene unas características que dan temor, que dan miedo. Usted escucha un ángel que su cuerpo, que tenía un cinturón de oro, que tiene un rostro como apariencia de relámpago y sus ojos son como antorchas encendidas. Usted ve un ángel que está diseñado para la guerra, para la batalla. Y este ángel va a tener un papel muy importante más adelante en la historia de la redención. Ahora, ¿qué pasó con Daniel? Y vamos a saltar al versículo 15. ¿Qué pasó cuando este ángel habla con él? Dice, cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y uno semejante a un hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, fíjense bien, le está hablando al ángel, Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo. Sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, el príncipe de Grecia vendrá a ti. Vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Aquí tenemos una batalla espectacular y tenemos a Miguel como un guerrero que nadie se puede mantener firme si él está peleando la batalla. Hermano, estos son los tesoros que el Señor nos da y nos describe a través de la palabra para que nosotros tengamos una pequeña idea del poder de Dios. No estamos hablando en este momento de Dios. Estamos hablando de criaturas hechas por Dios y que son supremamente poderosas. Y de ahí nos podemos tener una idea. Cuando vemos, por ejemplo, la relación del tamaño de la Tierra y sabemos que el Sol es no sé cuántas mil veces más grande que la Tierra, nos podemos dar una idea de la magnitud que puede tener la Tierra. Y después vamos avanzando y pensamos en el tamaño del universo. Y vamos avanzando y pensamos en el tamaño de los exoplanetas. Y ahí podemos solamente asimilar un pequeño gramo de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos ayuda precisamente a esto, a conocer más cómo es la grandeza de nuestro Señor. Ahora, estos ángeles están hechos para proteger a los salvos, a los que han creído en el Señor. Y están hechos para que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Que sepamos que resolver nuestros problemas no es meramente un acto material, porque nosotros tenemos la idea de querer resolver los asuntos de manera material. Tengo problemas en el trabajo, voy a cambiar de trabajo y soluciono. Tengo problemas en mi universidad, voy a cambiar de carrera y soluciono. Tengo problemas en la iglesia, voy a cambiar de iglesia y soluciono. Tengo problemas con mi pareja. Y esto pasa, hermanos, porque nosotros no estamos dándonos cuenta que el problema no es material, el problema es espiritual. Y cuando nosotros detectamos el problema, entonces dejamos de luchar con la carne. Dejamos de luchar con que lo que vemos, eso es lo que está pasando. Con que el problema está allá afuera. Y empezamos a luchar con nuestra carne, con nuestra concupiscencia, con nuestros deseos pecaminosos que nos impulsan a querer echar la culpa a los de afuera. Pero el problema, la batalla es espiritual. Se está librando una batalla y el Señor Jesucristo tuvo la victoria de la batalla en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que apropiarnos de esa victoria. Y para apropiarnos de esa victoria necesitamos conocer la palabra del Señor y aplicarla a nuestra vida.
No podemos seguir tratando de solucionar las cosas de manera material. Porque la verdadera batalla, que un día nosotros vamos a estar con los ángeles, y espero que los estudiemos a profundidad más adelante, porque un día los vamos a ver y casi que no los vamos a conocer. No vamos a saber quiénes son. Y claro que es importante conocerlos, porque ellos van a ser parte de nuestra eternidad y además nos van a servir. Yo no sé usted, pero saber solamente que los ángeles me van a servir me pone un poco incómodo. Es como que ángeles sirviéndome a mí. ¿Qué merecedor soy yo para que un ángel tan hermoso, y ahorita vamos a ver los querubines, los serafines, estos ángeles tan hermosos nos van a servir a nosotros? Pero Cristo ha tenido esta batalla y ha creado un universo hermosísimo, espiritual, para que nosotros disfrutemos de él. Más adelante tenemos al mismo apóstol Pablo aclarándonos esta realidad de la lucha espiritual. Efesios 6:12. Escríbalo, hermano. Póngalo enfrente de su nevera. Escríbalo y no lo olvide. Lamentablemente, como les venía diciendo, estos versículos se empiezan a ignorar por no querer entrar en controversia. Pero esta es la realidad del cristiano. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad en legiones celestes. Estamos hablando de que hay un mundo lleno de ángeles y demonios. Ángeles que están para nuestro servicio y demonios que están para nuestra destrucción. Y no podemos ignorarlo, porque los demonios, y aquí tenemos que pasar un poco la página, los demonios también tienen poder. Los demonios también tienen capacidades. Y los demonios no descansan para poder destruir a todo y, si fuera posible, también a los cristianos. Los ángeles, y vimos todas las participaciones que han tenido en la historia de la humanidad, desde el Génesis. Usted puede revisar, los ángeles y demonios se nombran más de 270 veces en toda la Escritura. O sea, no es que tenemos 3 episodios de ángeles y demonios. Tenemos más de 270 en todas las Escrituras. Esto es para que nos llame la atención y veamos cómo funciona el mundo espiritual. En Génesis 19 ya tenemos a 2 varones librando a Lot de Sodoma y Gomorra. Y ellos solamente pasando la mano enceguecieron a mucha gente que quería tener intimidad con ellos. Miren la perversión de Sodoma y Gomorra. El pueblo, al ver los hombres que eran hermosos, de bonito parecer, estaba tan perdido en la sexualidad desenfrenada que querían tener intimidad con ellos. Y aquí tenemos a los ángeles sacando a Lot de Sodoma y Gomorra. Tenemos el famoso capítulo, Daniel 6:22, también lo puede leer. Dios envió un ángel para que le cierre la boca a los leones para que no se comieran a Daniel. Y esto es terrible, porque usted se imagina pasar una noche en la fosa con los leones y no ser atacado y devorado por los leones. Usted ve por ahí que en un circo se escapa un león y la gente sale corriendo de una manera desesperada. Pero este hombre pasó la noche en la fosa de los leones, pero un ángel lo protegió y le cerró la boca a los leones. Pero también tenemos a los demonios, que también atacan y están descritos en la historia de la Escritura. Tenemos en 1 Samuel, anótelo, 16:14, un espíritu que atormenta a Saúl. Qué triste, ¿no? Un hombre que Dios había elegido y que después terminó endemoniado. Los endemoniados son tan reales como los cristianos que tienen el Espíritu Santo. Usted dice, yo soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, lo tiene, porque ha sido sellado y marcado. Pero también hay personas que son poseídas por demonios y que viven bajo la esclavitud de los deseos del príncipe de las tinieblas. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque de esto abunda. Y muchas veces, como decía un sabio, hay que tenerle más precaución a algunos libros de filosofía que a la Biblia satánica.
Porque la Biblia satánica de principio te muestra que es un libro perverso. Pero algunos libros de filosofía, de psicología, sutilmente te pueden llevar a la perdición sin darte cuenta. Y de la misma manera tenemos que estar más pendientes de personas que parecen cristianas, porque la palabra enseña que se visten de ángel de luz. Son hermosos, pero son personas que te quieren destruir. Y en ese sentido, nosotros a veces ignoramos que las tentaciones pueden venir de las personas y en los momentos menos esperados. Pero la actividad demoníaca no para y no va a parar hasta que Cristo venga. Tenemos al mismo Señor Jesucristo siendo tentado por Satanás. Tenemos también la esclava con el espíritu de adivinación en Hechos 16. Una mujer que podía adivinar porque estaba endemoniada. Tenemos una mujer que Jesús le sacó 7 demonios. Tenemos muchas personas que son esclavas de los espíritus malos. Y si nosotros no entendemos que esto está operando en el universo, no podemos tener una buena relación con el Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a definir lo que quiere decir con el ángel del Señor. Y este ángel del Señor muchas veces nosotros lo hemos escuchado, tantas veces, pero lamentablemente no tenemos la tendencia a definir quién es el ángel del Señor. Lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento, tenemos al ángel del Señor en varias oportunidades. Y si usted me puede acompañar al capítulo 5 de Josué, usted va a ver, y aquí el traductor titula, el capitán del ejército del Señor. Josué capítulo 5, versículo 13 dice, cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Amados hermanos, cuando usted escuche la expresión ángel del Señor, usted no está escuchando otro ángel cualquiera. Usted está escuchando al Hijo del Dios viviente, a la segunda persona de la Trinidad. Y usted está escuchando al mismo Señor Jesucristo. Y quiero que nos ubiquemos de una manera más práctica. ¿Cómo es posible que estemos viendo a Jesús en el Antiguo Testamento? Recuerden que Jesús preexistía antes de su nacimiento. Jesús no vino simplemente y se juntó y se creó en el día que Él nació. Jesucristo ya era antes de haber nacido. Y aquí tenemos algo como que se conoce como una cristofanía. Y es una aparición de Jesús antes de su encarnación. Tenemos a Josué, que viene de salir del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y viene de sufrir la muerte de Moisés. Y Dios le encarga a él el liderazgo del pueblo de Israel. Josué estaba, digamos, en una presión muy grande porque tenía que ocupar el lugar del que fue el líder más importante de la era de Israel, que fue Moisés. Usted todavía lo escucha y usted sabe que Moisés fue el que abrió el mar en dos. Dios operó a través de él e hizo estas maravillas. Josué tenía temor. Josué tenía este miedo de poder llenar los zapatos que podrían quedarle muy grandes por haber ocupado Moisés. Pero ¿qué se está encontrando Josué en este momento? Josué, cuando iba camino a Jericó, se encontró al jefe, al capitán del ejército para pelear su batalla. Usted sabe que es hermoso ir a una batalla con miedo y por el camino tropezarse con el Señor Jesucristo y que le diga, mire cómo lo encontró. Cuando levantó los ojos, vio un hombre que estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y por supuesto,
Imagínense ese evento. Está viendo como un ángel, un hombre que está preparado para la batalla. Y le dijo, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Es decir, yo vengo a batallar por ti. Yo vengo a pelear la batalla por ti. Y él le dijo, ¿qué tiene que decirle mi señor a su siervo? Y él le respondió, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y en este momento estamos viendo que es el ángel del Señor, porque ningún ángel recibe adoración del ser humano. Pero este sí lo recibió. Este le dijo, quítate las sandalias de sus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, más atrás tenemos también cuando Moisés fue llamado, este Moisés que Josué después ocupó su lugar, en el capítulo 3, versículo 3, dice, Moisés apacentaba el rebaño con de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Aquí está la clave, versículo 2. Y el ángel del Señor se le apareció una llama de fuego. Aquí empezamos nosotros a entender por qué el ángel del Señor es Jesús. Y por qué tiene que ser Jesús, necesariamente tiene que estar dentro de la Trinidad. Vamos a saltar al capítulo 4, versículo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios, intercambiable los nombres, Dios, Señor. Estamos hablando de la Trinidad. Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Esto como que se parece mucho a lo que acabamos de ver de Josué. Hermanos amados, la historia de la redención está supremamente conectada. Cada evento tiene una relación directa que usted cuando la lee, usted conoce, usted dice, este es mi Dios. El que actuó con Abraham, con Sara, es el mismo que actuó con Zacarías y con Elizabeth. Este es mi Dios, este es el tipo de cosas que él hace. El que actuó cuando los apóstoles no conseguían pescar, es el mismo que actuó después que resucitó. Porque eso lo hace el Señor para que nosotros veamos la unidad de Él. El versículo 6, Él dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nosotros hoy podemos decir, este Dios es el Dios del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de los gigantes de la Reforma, de los puritanos, de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino. Ese mismo Dios que nosotros servimos es el mismo Dios que ha estado con el pueblo y con la iglesia desde el principio de la creación. Este es el capitán de nuestro ejército. Ahora, hermanos, ya vimos los dos únicos ángeles que son nombrados en la Escritura. Vimos a Gabriel, vimos al arcángel Miguel. Y también déjenme decirle que existen millones y centenares de ángeles. Acompáñenme al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Fíjense si usted tiene alguna pregunta con respecto a cuántos ángeles hay en el cielo y cuántos ángeles ocupan el mundo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Este es el apóstol Juan escribiendo en la isla de Pasmo el Apocalipsis, la revelación de los eventos que iban a acontecer, y tenía una visión y vio millares y millares y centenares de ángeles. Ahora, tenemos también lamentablemente la historia del ángel caído. Ya vimos a estos dos ángeles, pero también hay un ángel caído que está descrito en la misma escritura, que es Satanás, Lucifer. Y usted tiene que darse cuenta de algo, que a Satanás no se le conoce por su nombre. Todos los nombres que se conocen de él son nombres descriptivos de lo que él hace. Todo lo que Lucifer, lucero de la mañana. Cada uno de los nombres es una característica de lo que hace. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver de la humillación
que Satanás recibió por parte de Dios por lo que él hizo. Acompáñenme al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. De esta manera, Dios definía a Satanás. Versículo 14 dice: tú, querubín protector de las alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en la tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terror y ya no existirás más. Desde ahí, hermanos amados, comenzó la terrible batalla espiritual cuando Satanás fue expulsado de la presencia del Señor y muchos ángeles cayeron con él. Esta destrucción no es necesariamente como nosotros imaginamos. Sencillamente es una destrucción que lamentablemente ha traído destrucción a muchas personas y también muchos hermanos que han creído temporalmente en el Señor, porque no han sabido distinguir las obras de Satanás. El diablo ataca al cristiano mediante muchas estrategias. Las estrategias de ataque del cristiano no solamente son ataques de personas que se poseen o tienen posesiones demoníacas. Las acechanzas de Satanás son la mayoría de las veces acechanzas sutiles, acechanzas suaves. Una acechanza del diablo puede ser simplemente un mal comentario que se hace en contra de otro hermano, que empieza a creer una raíz de amargura y a la vuelta de 3, 4, 5, 6 meses ya usted no tiene el mismo corazón y el mismo pensamiento para ese hermano. Una sutileza de Satanás puede ser esa persona en tu trabajo que te escribe y que al otro día en la mañana te dice ¿cómo amaneciste? Eso puede comenzar con un simple saludo y puede terminar con un divorcio, una separación, un adulterio. Las sutilezas con las que Satanás actúa no es como usted se lo imagina. Satanás no se va a aparecer a usted con 2 cachos, 7 cabezas, 8 cuernos. Satanás se va a aparecer a usted como un ángel de luz. A lo mejor como una mujer hermosa que Satanás le dice, mira, está mejor que tu esposa. A lo mejor con un caballero que la atiende mejor, que la saluda, que le dice algunas palabras que empiezan a sembrarse en su mente, en su corazón, y después pueden terminar con un terrible adulterio. El diablo no se maneja con poca inteligencia. El diablo es astuto. Hemos conocido este dicho muy conocido. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo sabe y conoce en qué nos va a tentar a nosotros. En qué aspectos él nos va a tentar para que nosotros caigamos. Mire lo que dice 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está diciendo no solamente Satanás, sino también los demonios, los ángeles caídos, se disfrazan como ángel de luz para destruir, si fuera posible, al cristiano también. Amados hermanos, permítanme hacer una aclaración y una aplicación. A pesar de la hermosura de los ángeles, de lo que hemos visto hasta ahora, y créanme que este tema podríamos pasar horas estudiando porque hay mucho que decir acerca de los querubines, de los serafines, de todo lo que el Señor hizo en el cielo.
a pesar de toda su hermosura y de que son nuestros consiervos, ellos no pueden ser adorados por nosotros. Váyase aquí maravillado, pero rogándole al Señor. Y si quiere rogarle al Señor para que envíe sus ángeles, hágalo, está bien. Pero nunca le pide un ángel, porque tenemos la aclaración de este mismo Juan, que intentó, este mismo que escribió el Apocalipsis, que intentó adorar a un ángel y el ángel lo detuvo. Apocalipsis 22, capítulo 8 dice, el último capítulo de la Biblia, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Punto. Adora a Dios. Él le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú. Es más, yo te voy a servir. Y así como soy consiervo tuyo, soy consiervo de todos los que guardan las palabras de la ley. Es decir, los ángeles son nuestros consiervos, pero solamente debemos adorar al Señor. Hermanos amados, los ángeles fueron creados para servirnos. Nosotros debemos pedirle al Señor y saber que en cualquier momento nosotros podemos tener un ángel frente a nosotros. Y como no lo vamos a reconocer probablemente, muy probablemente, porque no lo hemos hecho hasta hoy. Yo no he escuchado todavía al primero que me haya dicho que ha visto un ángel. Usted haga lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. Permanezca siempre en amor fraternal. ¿Sabe por qué? Porque no se pueden olvidar de mostrar hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Usted no sabe cuando usted está hospedando a ángeles. Usted no sabe cuando usted está teniendo un encuentro con ángeles. Así que trate a todos como si fueran ángeles servidores, porque ellos están para protegernos y sobre todo para pelear las batallas también que nosotros libramos. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos deleitarnos, Señor, en las profundidades de tu palabra. Podemos estar seguros, Señor, que tú envías ángeles protectores para librarnos de las acechanzas del diablo. Señor, sabemos que el destructor está como león rugiente buscando devorar a todos los que quieren acercarse a ti. Pero nosotros, Señor, resistimos al diablo, como dice tu palabra, y nos sujetamos a la Escritura para disfrutar, Señor, y deleitarnos también, y juntarnos con ese coro de ángeles y honrarte y adorarte con nuestras vidas. Padre Santo, te pedimos que seas tú el que nos lleves, Señor, el que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos resistir, huir de la tentación y sobre todo, Señor, poder discernir cuando el diablo quiere hacernos caer. Padre Santo, tú eres bueno y tú nos preservas y has prometido que nos vas a preservar hasta el fin. Permite, Señor, que esta palabra quede impregnada en nuestros corazones y nosotros podamos salir de aquí llenos de fe, de esperanza, de confianza, que estamos protegidos, Señor, por millares y centenares de ángeles que tú has creado para servirte a ti, para honrarte a ti y para adorarte. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.